boga, ¿no es cierto? Investigaciones, ¿no? Investigaciones, y también se tiene a una primera persona aprendida. Estamos hablando del caso Board Trading, ¿no? ¿En qué están estas investigaciones? Pero antes de hablar sobre las investigaciones que están en curso, entre otros, recordemos qué es este caso, cómo es que surge incluso. Sí, porque está como que Un en poco medio de la confuso. campaña, no, además en medio de la campaña electoral como que está, por eso queríamos también aprovechar la presidencia de Carlos para eso, ¿no? Para aclarar, para que nos expliquen facilito, ¿no? El Sí. caso Botred. Con gusto. A ver, en julio del año 2023 sale una publicación de Brújula Digital señalando que en 2 contratos de suministros de Botrading a YPFB hay indicios de un sobreprecio de 6.4 millones de dólares. Sobre la base de esa investigación periodística, para que vean el valor que tienen ustedes los periodistas para una democracia, al día siguiente presento un pedido de informe escrito al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB, que es el actual, el señor Dorgarte. Me contestan después de 4 meses, en enero del 2024, y me dicen que YPFB no tiene ninguna relación ni vinculación con Botrading. Prácticamente en la respuesta la niegan a Botrading. Bueno, como es una respuesta a un pedido oficial de un diputado en ejercicio de una facultad constitucional de fiscalización, nunca te vas a imaginar que te van a mentir, porque eso sería delito de falsedad ideológica, con un castigo de 10 años de cárcel. Confié que esa respuesta era la correcta. Y cuando se genera la crisis de combustible con las largas filas de los surtidores a los primeros meses de este año, Marcelo y Lorena, saca un comunicado oficial de Orgarten y dice todo lo contrario a lo que me contestaron en el PIE. Entonces, como consecuencia de ello, a los pocos días de ese comunicado, pido a la Cámara de Diputados, al presidente, que se vote la conformación de una comisión especial de investigación de las relaciones entre YPFB y Botrading. Conseguimos 2/3 de votos, se conforma la comisión, nos dan 60 días para hacer el trabajo, sin ningún apoyo de equipos especializados, de nada. 24/7 los 3 diputados de oposición nos hemos puesto a trabajar en el informe y logramos que se apruebe por unanimidad con la posición opuesta de los diputados oficialistas plasmada en el mismo informe. Pero las conclusiones que son comunes, que hablan de indicios de 5 delitos, eso ha sido cubierto por el voto de los 6 diputados. Entonces, unánimemente se aprueba este informe, va al Pleno, se demora Yura para someterlo al Pleno, pero el anterior viernes, ¿no?, de este que ha pasado al otro, se lo aprueba con mayoría absoluta de votos de las 3 fuerzas políticas y se decide en la resolución que vaya al Ministerio Público, al Fiscal General, que vaya a la Contraloría y a la Presidencia del Estado. Como se demoró tanto para someter a votación en el Pleno, el presidente de la Cámara, en el interín se abrió un caso de investigación de un denunciante que tomó los documentos y el informe que publicamos. Tuvimos el cuidado, los diputados de oposición, de publicarlo esto en un Google Drive. Primera vez que se habían publicado documentos oficiales de contratos millonarios de YPFB. Entonces, para preservar esos documentos, los publicamos en la red del Internet y para que el ciudadano tenga acceso desde su celular. Bueno, este denunciante tomó conocimiento de documentos oficiales que demostraban los hallazgos y presentó su denuncia en la Fiscalía de La Paz. Entonces, como consecuencia de eso, la Fiscalía de La Paz abrió su investigación, ¿no? Ha hecho convocatorias a declarar a algunas autoridades, ¿no?, y exautoridades de yacimientos, y en el último avance se ha dispuesto la detención del exgerente general de Yacimientos Logística. Digamos, ese es el resumen de cómo nace esto y dónde está esto ahora. Y obviamente el fiscal general del Estado ya tiene el informe oficialmente mandado por el primer poder del Estado a través de la Cámara de Diputados y esperamos que el señor fiscal general del Estado actúe rápido, ya debería estar tomando determinaciones con relación a este caso. Es, digamos, el curso. ¿Cómo es el hecho? 6,4 millones de dólares. 12, se habla de 12 contratos, de una implicada, de una abogada, ¿no? Paraguaya también, que tendría parte, ¿no?, también de la sociedad. ¿Qué Sí. relación, qué tiene que ver todo esto? Les explico para que vean cómo ha sido toda esta trama, a mi criterio, de enorme corrupción. A ver, el tema es el siguiente. ¿Cuál es la función que tiene que rendir en el tema de combustibles YPFB al pueblo de Bolivia para que no hayan estos problemas de desabastecimiento? Tiene que hacer competir en precios, en calidad y en tiempos
a la mayor cantidad de vendedores y proveedores de petróleo crudo, de diésel y de gasolina, que son los 3 suministros que YPFB le pagó a Botrading. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser un proceso competitivo, igualitario y transparente, porque si no, YPFB, el pueblo de Bolivia, no va a obtener el combustible de la mejor calidad al mejor precio y en el menor tiempo posible, ¿no? Y resulta que acá, en lugar de haber hecho eso y de tener la mejor competencia en precios, calidad y tiempos de los vendedores de estos productos de diésel, gasolina y petróleo crudo, YPFB se inventa su propio vendedor como una sociedad ficticia y simulada en el Paraguay, ¿no? Ya desde ahí es corrupto el esquema, porque obviamente eso genera una manipulación de todos estos procesos competitivos a favor del vendedor que se inventa el propio comprador, y un vendedor como una sociedad ficticia simulada, constituida además en el Paraguay, lejos del ojo público boliviano en el Paraguay. Bueno, esto nace en el año 2019, en los últimos días de gobierno del expresidente Evo Morales, ahí se la constituye. Se hace un acta de accionistas de YPFB Refinación en Santa Cruz, ¿no?, donde se dice que tiene que expandir internacionalmente su actividad YPFB Refinación en la Argentina y en el Paraguay. Y en el Paraguay dice, ya tenemos la aliada estratégica para expandir a YPFB Refinación en el mundo, y es Sandra Betania Otasubera. Tú dirías ahí, pucha, debe ser para que sea una persona y no un inversionista del calibre que se necesita, además para explotar y explorar hidrocarburos en el Paraguay, entre otras cosas, además de vender combustible. Tú dices, Sandra Betania Otasubera debe ser la nieta del fundador de la Shell, de la Enro, o debe ser una inversionista multimillonaria que, ¿no?, que lo va a proyectar a YPFB Bolivia en el mundo, empezando desde el Paraguay. No, había sido la abogada tramitadora para hacer el registro de la sociedad del Paraguay. Es como pasa en Bolivia, tú quieres un abogado que te tramite tu sociedad, ¿no?, le pagas 5.000, 7.000 bolivianos, hace su trabajo y ahí termina la relación con el abogado, ¿no? Claro. Salvo que se genere después un problema jurídico con la sociedad. Bueno, resulta que esta señora la presentan ya en Santa Cruz como la gran aliada inversionista poderosa de YPFB Refinación, y era la abogada tramitadora en Paraguay. Va un señor Chambi Chambi, el apoderado del directorio de esa época, del 2019 de YPFB Refinación, y por eso todos ellos también tienen que ser investigados. Va al Paraguay, se encuentra con esta abogada en el Paraguay y constituyen lo que se llamaba en ese momento YPFB Internacional, no se llamaba todavía Botrading, YPFB Internacional. ¿Con qué capital? $46.500. ¿Para hacer qué? Inclusive para explorar y explotar hidrocarburos. Imagínense la vergüenza que ha pasado Bolivia y el Estado boliviano de pretender explorar hidrocarburos con $46.500. O sea, el solo hecho de explotar un pozo petrolero para saber si hay hidrocarburos o no te demanda millones y millones de dólares. Bueno, un papelón total. De esos $46.500 se representan en 300 acciones, 297 acciones de propiedad de YPFB Refinación, el accionista mayoritario. 3 acciones de propiedad de esta paraguaya que claramente es una prestanombre. Invierte $465, ¿no? Y con $465 le dan 3 acciones, el 1% del capital. Y lo peor de todo es que a ella y a su abogado paraguayo asistente, el señor Rivarola Gaona, los nombran los 2 únicos miembros del directorio, y a ella la nombran presidenta de YPFB Internacional. O sea que YPFB Refinación, el dueño de casi la totalidad del patrimonio de lo que en ese entonces se llamaba Botrading YPFB Internacional, no figuraba, brillaba por su ausencia en el directorio y la presidencia de la sociedad. Como se cae a los pocos días el gobierno de Evo Morales por el fraude del 2019, se queda guardada en papeles, porque era una empresa ficticia de papeles y solo en papeles, no tenía ningún sustento real financiero, administrativo, operativo, se queda 3 años guardada en el ropero. No tenía ningún contrato de nada y no le dan un contrato para nada. Y entra este gobierno con este presidente de YPFB, y lo que deberían haber hecho era haber anulado ese fraude, esa estafa, que además nos hizo quedar muy mal a Bolivia. Deberían haber dispuesto el procesamiento de todos estos directivos de refinación y de este apoderado Chambi Chambi y de esta paraguaya en el Paraguay y en Bolivia, y resulta que en lugar de eso dicen, no, pues qué maravilla, hay que empezarle a dar contratos de suministro, ¿no? Tenemos que aprovecharla más bien
pero tenemos que cambiarle el nombre porque no hay que levantar sospechas de que esto tiene vinculación con YPFB, por eso es que me mintieron la respuesta al PIE, cuando me dijeron que BotTrading no existía para YPFB. Entonces, para cambiarle el nombre tienen que traspasar las 3 acciones de la prestanombre, de la abogada paraguaya, a YPFB Logística. Pero en lugar de hacer directo ese traspaso a YPFB Logística, aparece el señor Julio César Camargo Pérez, que todavía no lo han llamado a declarar a la Fiscalía de La Paz, y tienen que hacerlo rápido, que siendo gerente de planificación de YPFB Refinación, el accionista mayoritario de la que se llamaba en ese entonces YPFB Internacional, aparece como un particular, no se presenta como gerente, como un particular, y la paraguaya agarra y en un acuerdo privado de transferencia de acciones, a título gratuito le dona sus 3 acciones. Tú dices, pucha, qué suertudo este ñato, ¿no? Porque imagínate, viajas al exterior, una persona que puede ni te conoce y te regala 3 acciones. Digo, hay que tener mucha suerte. Bueno, les regala las 3 acciones y él aparece como particular, como socio minoritario en lugar de la paraguaya. Deja pasar un año y recién le transfiere a YPFB Logística y al gerente de ese entonces, que es el que lo han detenido el otro día, este señor Cruz, de apellido Cruz, ¿no? Pero le cobran $117,000 en cifra redondeada de lo que ellos recibieron en 0 costo. Y de ahí cambia el nombre, se vuelve BotTrading, ¿no? Y le empiezan a dar contratos a partir de diciembre del año 2022. Los primeros 2 contratos, después de hacer, entre comillas, una adjudicación que no tuvo competidor para BotTrading, le adjudican petróleo crudo por $17 millones y le adjudican diésel por $133 millones. Entonces, ¿cómo va a poder comprar BotTrading esa cantidad de producto para revenderle al propio Yacimientos, ¿no? Cuando esos $46,000 son de capital social, no los puedes tocar. No tenía ni un peso de flujo de caja, por decirte así, para poder comprar el combustible. Entonces, YPFB Refinación se vuelve banco de BotTrading. El accionista mayoritario se vuelve banco y le hace un préstamo de $80 millones, con un primer desembolso de $18 millones, que el mismo día que coincidía con el contrato de crudo por $17 millones. Se vuelve banco. $80 millones, ¿y con qué garantiza BotTrading que no tenía ni para pagar los intereses de ese préstamo? YPFB Corporación, la mamá de todas ellas, garantiza con contratos asegurados de antemano en todas las contrataciones que le dan a BotTrading. O sea, imagínate la transparencia de la que se vanagloria Dorgarten, que dice que han sido los procesos de contratación más puros de la historia de Bolivia, ya estaban amañados de antemano por contratos asegurados a BotTrading frente a los otros proveedores. ¿Y sabes qué me llamó la atención, Marcelo y Lorena? Que invitaban, se jactaban y realmente invitaban, dice, a 400 proveedores para competir en el caso más grande, ¿no? Otros eran 160, 200. Y solo se presentaba o BotTrading sola o BotTrading con otra empresa. Entonces yo decía, qué raro, ¿no? Porque si invitas a 400 vendedores, por lo menos que se presenten 20 para ofrecerle el mejor precio a YPFB. Solo se presentaban 2, claro, porque los otros proveedores, los más serios, digamos, no iban a ser idiotas de meterse a una licitación cuando el comprador ya tiene su vendedor preferido, que es el propio comprador que se ha disfrazado de vendedor. O sea, ¿no? Era obvio que se iban a dar esas contrataciones corruptas, porque son corruptas de esa manera. Ahí yo creo que el Estado boliviano ha perdido una cifra incalculable, porque ¿cuánto de beneficio económico hubieras podido tener si eran procesos transparentes, realmente competitivos? Bueno, entonces resulta que se convierte en banco, le garantiza todo a BotTrading y YPFB, o sea, BotTrading feliz, sin un peso para comprar combustible, chocho, agarra, empieza a darle los suministros con la propia plata de refinación y de YPFB Corporación, ¿no? Pero como con el primer desembolso del préstamo solo cubrías el petróleo de crudo por $17 millones, ya no era suficiente eso para cubrir la adjudicación de diésel por $133 millones. Entonces la anulan la adjudicación de diésel con pretextos de que estaban mal los pliegos de especificaciones, etcétera, la anulan, pero pese a haberla anulado, de esa adjudicación anulada figuran 4 pagos en el detalle oficial de pagos que ellos mismos nos han mandado a la comisión, aproximadamente por $5 millones,
invocando el otro contrato que no fue anulado, el de petróleo crudo. O sea, pagaron 5 millones por diésel como si se hubiera tratado del contrato de petróleo crudo, que era otro contrato y otro producto, ¿no? Para que vayan a ver la dimensión de las irregularidades. Después resulta que aparece un contrato 386 que han pagado 10 millones de dólares fantasma, porque en el reporte oficial de contratos, a la fecha de investigación de la comisión, porque le siguen dando contratos a BotTrading, reporte, el propio Dorgarten dice son 12 y nos mandan con número los 12 contratos. El 386, no existe en esa lista, pero sí en la planilla de pagos por 10 millones de dólares. Eso no se entiende, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Contrato fantasma, yo lo llamo. Después, el que era gerente general de refinación, el accionista mayoritario de BotTrading, a la vez era presidente de BotTrading. Un breve tiempo, porque el mayor tiempo la presidenta hasta ahora es esta prestanombre, la abogada paraguaya. Sigue siendo presidente. Sandra Betania Otazubera, la presidenta de BotTrading. Un breve tiempo es este señor Omar Alarcón Saigo. Gerente general de refinación del accionista mayoritario de BotTrading, a la vez presidente de BotTrading. Firma un contrato de venta de diésel a YPFB por 31 millones de dólares en cifra aproximada. Bueno, resulta que hacen unas adendas a este contrato para aumentarle el precio y de 31 millones de dólares lo suben a 274 millones de dólares, con un exceso en relación al precio original de 242 millones de dólares. Entonces yo les digo, ¿cómo puede ser que el accesorio, que es la modificación, tenga un monto 159 veces mayor al monto original? O sea, eso nunca yo he visto en un contrato administrativo. Y además la norma que ellos aplican dice que está prohibido subir el 10% del monto original, artículo 49 del decreto que ellos aplican para esa contratación. Y aquí se exceden en 159%. Después viene otro caso donde compite BotTrading con otra empresa que se llamaba Extoc para vender diésel a yacimientos, Import y Export, ¿no? Solo las dos compiten. BotTrading ofrece 5 millones de dólares más caro y Stock más barato, y les adjudican a las dos. Y después, pero no le hacen el contrato a Stock, se inventan igual cosas, no le hacen y solo le hacen a BotTrading. Y en el contrato siguiente, las mismas dos también para vender diésel participan. Stock ofrece, a diferencia del anterior, un poco más caro que BotTrading, no de esa diferencia de 5 millones de dólares, y la descalifican en Stock y solo le adjudican a BotTrading. Entonces, y ahora lo que he publicado el día de hoy, porque son documentos oficiales que nos mandan, sí. Que el que se vuelve agencia de pagos de YPFB para BotTrading es el Banco Central, ¿no? Ahora, no digo que eso sea ilegal o legal, pero tendrá que explicar el Banco Central primero si es legal o no actuar como agencia de pagos de YPFB. Y si es legal, si esa plata con la que pagaban en una cuenta en Nueva York del Banco do Brasil que tenía BotTrading, una cuenta en ese banco en Nueva York, si esa plata sale de YPFB o sale de las reservas internacionales de otras fuentes, de préstamos internacionales, de las retenciones que les hacen a los exportadores, etcétera, ¿no? Entonces, y el resumen final económico es que los montos contratados no coinciden en el global con los montos pagados. Los pagados exceden a los contratados y los montos facturados exceden a los pagados y a los contratados. Entonces, ¿cómo vas a extender una factura, ¿no?, por algo que no has recibido, ¿no? ¿Cómo va a extender BotTrading esa factura? Ese es otro tema que claramente tiene que ser investigado. Y en resumen, entonces, el principal, a mi criterio, involucrado en esto y que tiene que ser rápidamente investigado y cautelado en Bolivia es el presidente de YPFB. El presidente de YPFB es el que debería haber anulado esta sociedad ficticia y simulada en diciembre del 2022 y en lugar de eso dijo, este es el momento de aprovechar este cascarón vacío. ¿Y por qué es un cascarón vacío? Además, no solo porque tenía $46.500 dólares para asumir contratos de millones de dólares y para explorar y explotar hidrocarburos en Paraguay, sino porque tiene 3 empleados BotTrading. Entren a su página institucional ahora mismo, 3 empleados. 3 empleados, la abogada paraguaya, el otro, su asistente, el otro abogado paraguayo, y el tercero debe ser la secretaria, el mensajero o el portero. Las oficinas donde funcionaba BotTrading y funciona las oficinas de las empresas de la abogada paraguaya. La abogada paraguaya con esa empresa LC invierte $405 y aproximadamente hemos hecho ya el cálculo global de lo que recibe a cambio en beneficios
esta empresa LC que ella representa. Ella misma en un contrato se firma 2 veces. Como presidenta de Botrading y como presidenta de LC, llega aproximadamente a $133,000. Entonces yo digo, pucha, se sacó la lotería, ¿no? Claro. Yo quisiera invertir en una empresa con $465, Marcelo, y que en contratos para mis empresas me den $133,000, ¿no? O sea, realmente muy suertuda también esta señora. Ese es el resumen de lo que es Botrading, ¿no? Y yo creo que el fiscal general y la Fiscalía de La Paz deberían actuar de manera más rápida, dinámica. Ha dado un buen paso la Fiscalía de La Paz con la detención de este exgerente y habla de sobreprecio, pero no de los combustibles todavía. Ese es un sobreprecio de la transferencia de acciones, porque la abogada paraguaya invierte $465, las dona, ¿no?, a este señor Julio César Camargo Pérez, que sigue siendo un alto gerente de YPFB, y las vende a su vez a YPFB Logística, o sea, al Estado boliviano, en $117,000. Obviamente ahí hay un sobreprecio, pero ese es de las acciones, no es el de los contratos de suministro. Y un último detalle importantísimo. No nos han querido dar nunca en la documentación, fíjate que nos mandan un anexo A, donde ponen de vendedores de estos 12 contratos a 4 empresas internacionales, ¿no? Entre esas está Pan American Energy, la famosa que está en Argentina, y otras 4 empresas internacionales, ¿no? Y ponen como vendedoras, que son las vendedoras, y comprador no lo ponen a Botrading, lo ponen a YPFB. Tendrían que poner, pues, vendedoras, estas 4 empresas, comprador Botrading, a su vez revendedor Botrading a Yacimientos, que es el que ha comprado. No nos quieren dar, Marcelo, y eso tiene que exigir los fiscales, ¿a qué monto facturado en estos 12 contratos ha comprado el producto Botrading a estas 4 empresas? Y a su vez, ¿a qué monto facturado le ha vendido Botrading a YPFB? Viene a declarar Dorgarten y me dice, no nos interesa cuánto le compra Botrading a las empresas de afuera que dan el producto. Yo le digo, señor, si fuera una sociedad totalmente privada, le acepto el argumento, pero si los socios totales ahora del 100% son 2 empresas del pueblo de Bolivia y de la plata de los bolivianos, tiene que importarle, pues. No es lo mismo que un vendedor de afuera te venda el producto en $1,000,000 y el otro te ofrezca en $500,000, no es lo mismo. No, lo único que nos interesa es a qué precio nos revendían en Bolivia. Claro, no quieren dar ese cálculo, ese dato, porque ahí se puede ver la diferencia de precios, claro, ¿no?, entre lo que podía haber comprado directamente sin este cascarón vacío, sin este disfraz YPFB, y lo que ha pagado de más por utilizar todo este embuste, toda esta estafa al pueblo de Bolivia. Entonces ese es otro tema relevante. ¿Cuáles son los delitos, no? Los delitos. Bueno, hemos estimado de todos estos casos que les he contado un daño económico al Estado de $355 millones. ¿Cuáles son los delitos? $355 millones. ¿Cuáles son los delitos que están involucrados en los hallazgos? Y esto ha sido aprobado por los 6 diputados de la comisión. Hemos dicho, sociedades simuladas o ficticias, que en la ley Quiroga Santa Cruz es delito vinculado con corrupción. El delito de daño económico al Estado, que se llama conducta antieconómica. El delito de falsedad ideológica en instrumento público, porque han mentido dolosamente en la respuesta de un PIE oficial. El delito de negociaciones incompatibles con funciones públicas, porque está plagada de conflictos de intereses, ¿te das cuenta? Desde el mismo préstamo de los $80 millones, como a tu vendedor que le estás pidiendo un producto, tú mismo le vas a hacer un préstamo para que te venda ese producto, en competencia con otros vendedores. Es otro acto corrupto. Entonces ahí conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes y cualquier otro tipo penal que determinen los fiscales del caso, ¿no?, que ahora ya está en la Fiscalía de La Paz. Ahí obviamente ya están encontrando contratos lesivos por esta transferencia de acuerdo de cesiones, ¿no?, con sobreprecio, hasta puede haber el tema de asociación criminal, etcétera, porque esto ya todo parece hacer ver que esto ya era una red, no eran actos aislados, ¿no? De que un funcionario tomaba decisiones aisladas de otro y de las cabezas y de los mandos medios, etcétera. Parece que aquí había toda una red organizada para generar este perjuicio económico al Estado de Bolivia. Y ahora, por ejemplo, tomando en cuenta que existe otro país, ¿no?, una persona
paraguaya involucrada también en esto, con afectación también que se tiene al Estado en este monto millonario económico, ¿cómo se debe actuar y cómo va a actuar la justicia? ¿Qué tipo de información incluso es ustedes como autoridades que van a estar pidiendo, van a hacer este seguimiento, pero cómo va a actuar la justicia en torno a Paraguay y a estos funcionarios, a estas personas también involucradas, ¿no?, en este tema? Muy buena la pregunta, porque hay 3 conexiones internacionales con este caso, ¿no? El tema del Banco Central, que actuaba de agencia de pagos de YPFB para BotTrading en Nueva York, pero con relación a un banco do Brasil, donde tenía sus cuentas en BotTrading y que también está en el Brasil. Entonces hay conexión con Estados Unidos, con Brasil y con Paraguay, ¿no? Porque ahí es donde supuestamente funcionaba BotTrading, pero que no tenía ni oficinas propias y con 3 empleados, ¿no? Entonces, también con el Paraguay. ¿Eso qué requiere? Requiere cooperación internacional en procesos de investigación penal, ¿no? Por ejemplo, los fiscales del caso ya deberían estar pidiendo, bajo tratados de cooperación internacional, deberían estar pidiendo a las autoridades fiscales y judiciales del Paraguay que la notifiquen para que venga a declarar a Bolivia, porque cuando nosotros la llamamos para que venga a declarar a la comisión a esta señora, a esta prestanombre, ¿no?, de BotTrading, y nos dijo: yo no voy porque BotTrading solo se debe a las leyes y a las autoridades paraguayas, y por eso es que dolosamente la llevaron allá, porque podían haberla hecho en Bolivia. O sea, para lo que no hizo, porque el que hizo todo fue refinación, corporación y logística, podías haberla tenido en Bolivia, ningún problema de que esté en Bolivia. Así hubiera sido real, lo hubieras podido tener en Bolivia. Entonces nos ha dicho: nosotros no tenemos nada que ver con Bolivia ni vamos a ir. Bueno, entonces hay que hacer cooperación judicial internacional para que tomen cartas en el asunto las autoridades fiscales y judiciales del Paraguay. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuáles son los pasos siguientes, tanto de la comisión como del caso? Bueno, la comisión cumplió en los 60 días de trabajo y hemos actuado. Por eso también es importante decir que nosotros no hemos sido denunciantes, porque hemos sido más que denunciantes. Hemos tenido que investigar, destapar la tapa de la olla y revelar con datos fidedignos la punta del iceberg. Horas y horas de revisar documentos. Claro, porque es fácil, salen algunos parlamentarios, hacen su show mediático, ¿no?, de temas de corrupción, solamente para figuretear, pasan 3 horas y ya se olvidó el tema. Acá se ha hecho un trabajo minucioso de investigación con documentos oficiales remitidos por el propio YPFB en tiempos récord, que eran los 60 días. Hemos cumplido, el informe está en el Google Drive, cualquier ciudadano lo puede ver desde su celular, y por supuesto que esa etapa ha quedado concluida y hemos actuado como investigadores, no hemos actuado como denunciantes. El denunciante puede denunciar lo que quiere y después se ve si es verdadero o no. Nosotros hemos actuado como investigadores, el primer nivel de ministerio público, por decirlo así. Entonces, ahora ya está en el segundo nivel. Nosotros ya se ha extinguido la comisión, ha pasado los 60 días, hemos logrado concluir el trámite constitucional, porque esto se demoró para llevarlo de la comisión, que lo aprobó por unanimidad, al Pleno. Pero ya se ha aprobado hace 2 viernes atrás en el Pleno. Entonces ya se ha concluido la etapa en la Asamblea Legislativa. Esto ya ha derivado al Ministerio Público, Fiscalía General de La Paz y Fiscalía de La Paz, que está abierto el caso. ¿Por qué está abierto? Porque el denunciante, como subimos al internet documentos oficiales, tomó esos datos y hizo una denuncia. Como consecuencia de eso, un particular. Entonces se abrió el caso en La Paz. Ahora nosotros tenemos que hacerle seguimiento, ¿no?, que es lo que estamos haciendo. Le vamos a hacer seguimiento para que de una vez por todas tome rápido determinaciones el fiscal general. Yo he pedido con una nota, cuando se aprobó en el Pleno, que disponga la Fiscalía de La Paz la alerta migratoria, el arraigo de los involucrados, de todos los involucrados. Porque en noviembre además es cambio de gobierno, ¿no? Exacto. O sea, ya deberían estar todos estos altos funcionarios que están involucrados en esto, comenzando por el presidente de YPFB, ya debería tener alerta migratoria, arraigo en Bolivia, anotación preventiva de bienes, muebles, irregistrables, inmuebles, cuentas bancarias. ¿Para qué? Para responder de los daños al Estado en la medida de lo que se pueda, ¿no? Porque cuando hay hechos de corrupción, nunca el Estado recupera el 100%, pero tienes que tratar de recuperar lo más posible. Y el tema de que se secuestre toda la documentación,
porque si bien nosotros hemos tomado la previsión de que ya está salvaguardada la documentación oficial en la nube, y eso no se lo puede ya adulterar, pero hay muchos otros documentos vinculados a esto que pueden estar armando un rompecabezas para que las piezas que no encajan terminen encajando a efectos de impunidad. Entonces, ese es otro tema que tiene que hacer ya la Fiscalía de La Paz. ¿No se tiene todavía una orden fiscal para que se pueda secuestrar computadoras, documentos y todo lo que esté implicado también en esto? ¿Para cuándo tal vez ustedes están haciendo este seguimiento? ¿Se tiene tal vez una fecha aproximada cuando ya se pueda obtener esta orden fiscal y poder ingresar hasta estas oficinas? No, el Ministerio Público de La Paz es una entidad que actúa de manera independiente, ¿no?, de cualquier otro poder del Estado. Acá hay una relación de coordinación. Nosotros ya lo hemos pedido los diputados de oposición, porque los 3 diputados del oficialismo en el informe dicen que BotTrading es la maravilla más grande del mundo que le ha podido pasar a Bolivia, ¿no? Y cuando los voceros de YPFB han hecho el desayuno con los periodistas, solo han leído la parte de la posición de los diputados oficialistas y no han leído la parte común, la nuestra que es la opuesta, y la común a todos, que son las conclusiones de los 5 delitos. Eso no han leído, pero bueno. Entonces, para los diputados es una maravilla, para nosotros es todo lo opuesto, ¿no? Entonces, sobre esa base, nosotros ya hemos hecho los requerimientos a la Fiscalía de La Paz. Ahora, la Fiscalía de La Paz maneja sus propios tiempos, su propia lógica de declaraciones, de investigaciones, etcétera. Lo que sí debería hacer tanto el fiscal general, bajo el principio de unidad y jerarquía, como la Fiscalía de La Paz, es tomar las medidas preventivas para que los involucrados en este caso no se den a la fuga y para que los bienes estén bajo resguardo a los efectos de la responsabilidad civil. Y ahí está el presidente de YPFB en primera línea. Claro, y hay 2 datos con relación a esto, para no olvidarme, del hijo del presidente y del presidente Arce, ¿no? Porque muchos en las publicaciones, en los rumores, decían están involucrados. Obviamente que en los documentos formales de los cuales han surgido estos hallazgos no encuentras ninguna firma ni de Arce ni del hijo de Arce, porque no es la forma. Cuando hay esquemas grandes de corrupción, no operan de esa manera, ¿no? Siempre están detrás de las cortinas o de forma subterránea. Eso hay que determinarlo. Para determinar si se da o no se da eso, nosotros le hicimos una pregunta con relación al conocimiento de Dorgarten de Luis Marcelo Arce Mosqueira, y Dorgarten reconoció ante la comisión de que se había encontrado de casualidad con Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo del presidente, en el aeropuerto de Asunción del Paraguay, cuando Dorgarten contrató un vuelo charter de retorno del Paraguay a La Paz, y que como era conocido y amigo de él, le ofreció traerlo a La Paz de vuelta en el mismo avión. Entonces yo pedí que venga a declarar el hijo de Arce para que nos explique eso, que nos diga qué estaba haciendo en el Paraguay en el mismo momento en que estaba el señor Dorgarten, si era un viaje privado o si tenían alguna relación social o institucional vinculada o no con el tema de BotTrading. Claro. Los 3 diputados del oficialismo me negaron, no quisieron que venga a declarar. Nosotros teníamos 3 votos, no logramos la mayoría, pero ahora la Fiscalía sí puede llamarlo a declarar al hijo del presidente para que explique. Y con relación al propio presidente, el tema de Omar Alarcón Saigua, del que firmó el contrato de 31 millones que después se volvió 274 millones de dólares, porque él trabaja, este señor Omar Alarcón Saigua, hasta el 30 de agosto del 2024 como gerente de YPFB Refinación y como presidente de BotTrading. Renuncia ese día y al día siguiente lo traen y lo nombrarse como presidente del litio de Bolivia, ¿no? Porque tú por lo general, digamos, renuncias por causas personales, qué sé yo, y puedes entrar a otro cargo, pero a los 4 meses, 5 meses, 1 año. No, o sea, lo han sacado, en otras palabras, de YPFB, Refinación y de BotTrading para traerlo como presidente de Yacimientos de Litio Bolivia, porque estaba todavía desenvolviéndose el tema de la negociación con las 2 empresas chinas y la rusa. Ha renunciado hace pocos días este señor justamente por el escándalo BotTrading. Entonces, ahí como Arce lo ha nombrado, presidente de YLB, todo hace entender que este señor era el comodín, ¿no? Que entraba en diferentes lugares estratégicos donde se maneja mucha plata del Estado boliviano, y que el tipo era experto en todo. Era experto en hidrocarburos, gerente de refinación, era experto en trader de combustibles, presidente de BotTrading, experto en procesamiento del litio, presidente de YLB, ¿no? Y él, por ejemplo, ya deberían haberlo llamado a declarar, pues. Y
Hablábamos, ¿no?, hace un momento en el trabajo, en la colaboración, ¿no?, que se espera que se pueda obtener también, en este caso por Paraguay, se tiene cuentas incluso, ¿no?, en Brasil. ¿Han tenido ya algún acercamiento, alguna reunión, alguna conversación, informes tal vez que se hayan enviado a las autoridades de estos países para que ellos también puedan emitir informes y toda la colaboración que se necesite para que el Estado boliviano pueda esclarecer este caso? Dos precisiones. La primera, que para hacer ese relacionamiento no lo puedes hacer de manera directa como diputado, porque eso tiene que ver con Cancillería y tiene que ver con mecanismos formales de cooperación internacional penal que se canalizan a través de Fiscalía y a través de Justicia Penal. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse ahora. Pero el dato importante es que como era y es un cascarón vacío, BotTrading, todo en cuanto a la documentación está acá en Bolivia, no está en el Paraguay. Claro. O sea, la mayor y la totalidad de la cantidad de la documentación está en Bolivia y nos las ha remitido YPFB. Entonces, todo lo que tengas acá va a estar allá. Claro. O sea, que había la socia minoritaria que invirtió $405, que hizo este acuerdo de transferencia de acciones donándole a este señor que después la vendió a logística en $117. Todo eso está acá. Esa es la ventaja. Y como nos las han mandado, ahora, ¿por qué nos las han mandado? ¿No? Es la pregunta que se hace la gente, porque fíjense, eran miles de hojas de documentación, aproximadamente unas 15 carpetas grandes. Entonces han dicho, es tanta la cantidad de información que estos tipos, estos vagos de los asambleístas, ¿no?, porque como además toda la gente nos critica de todo, no van a poder ni siquiera revisar, no van a saber por dónde encontrar el hilo conductor de la investigación. Entonces hay que ahogarlos con documentación para que se pierdan y para que pasen los 60 días. Además no nos han dado ese equipo de auditores, como hubiera sido lo ideal, ¿no? Que nos den con el presupuesto de la Cámara equipo de auditores especializados. No, pues al intento nos han dejado como en el desierto para que nosotros personalmente hagamos el trabajo y nunca pensaron que lo íbamos a hacer y lo hemos hecho, revisando toda la documentación relevante relativa a esto. Entre otras cosas, se ha encontrado en el balance un fideicomiso de $8 millones. O sea, fuera del préstamo, los $80 millones, hay un fideicomiso de $8 millones. ¿Acaso BotTrading es sociedad financiera de inversiones para retirar de BotTrading $8 millones y hacer un fideicomiso aparte? Y su explicación de ellos general. ¿Para qué sirve ese fideicomiso al efecto de traer combustible donde necesitas mucha liquidez de dinero para comprar eso? Y a su vez BotTrading le ha pagado $8 millones a YPFB Refinación para que le haga asesoramiento integral. Eso te demuestra que es cascarón vacío. O sea, como tenía solo 3 empleados, ¿qué asesoramiento integral le vas a hacer? Ni pagando 8 millones como pagaron a funcionarios de refinación que ya tienen su sueldo del Estado. O sea, YPFB Refinación resulta que ahora da servicios de capacitación a los traders, a los vendedores de hidrocarburos. Un trader verdadero tiene miles de empleados, tiene oficinas en 40 países, tiene depósitos, hasta tiene barcos que transportan el combustible. Y acá YPFB Refinación asesorando a los vendedores de YPFB Corporación por $8 millones. Esa es la función de YPFB Refinación. Es amplísimo, ¿no? Vamos a tener que ser segunda, tercera, cuarta parte. Sí, es como telenovela, es de terror. Realmente. ¿Les parece si nos vamos a un corte y luego hablamos un poco de temas políticos? Muy bien. Pero compromiso, segunda parte de BotTrading. Claro, okay. con gusto. Vamos con el corte.